Hola, buen día. Bueno, este, veo que han podido incorporarse ya desde temprano. Veo que están dando la asistencia, así que estamos en condiciones de poder iniciar la clase de hoy. Bueno, como habrán visto, la publicación en el Instagram, el tema que corresponde es el de las restauraciones provisorias. Este, Durante todos los procedimientos restauradores que requieran un tratamiento por método indirecto, nosotros nos vamos a ver en la necesidad de poder proteger a la pieza que está tratada, preparada, y para ello entonces existen diferentes materiales y técnicas que vamos a utilizar justamente en la restauración provisoria. Bueno, así que voy a convocar al doctor Medina. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo está, Eh, el doctor? doc- Muy bien. El doctor Luis Medina es docente de la asignatura de clínica de prótesis y hoy, bueno, va a estar desarrollando el tema. Algunos ya tal vez lo identifican como hicimos la distribución y asignación de las comisiones de trabajos prácticos, así que seguramente que algunos ya tuvieron algún contacto y si no lo van a hacer dentro de muy poquito, en breve, en una hora y media, van a estar teniendo entonces esa primera reunión en comisiones los de los días martes. Bueno, doctor, Bueno, lo voy a dejar con los alumnos perfecto. ¿Se me para escucha que... bien ahí? Porque tuve que poner el auricular. Hay mucho ruido de la tele. Sí, 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 yo lo estoy escuchando perfectamente bien. Cualquier Bueno, cosita voy a estar atento al chat de los alumnos a ver si tienen alguna dificultad, pero acá sí, sí estoy viendo que ponen que se escucha bien. bueno, bueno, arrancamos entonces. Ok, dejo entonces con el modo Dale. presentación. Bien, buen día, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a arrancar este teórico que se trata de, como dijo el doctor, las restauraciones provisorias. Esto está dentro del programa justamente en la parte de prótesis fija, donde tiene como objetivos específicos clasificar de alguna manera cuáles son las técnicas para elaborar este tipo de restauraciones. Y la parte práctica sería realizar una restauración provisoria. Bueno, ahí vamos a estar un poquito complicado este año, porque como ya saben, ahí no lo podemos realizar, pero vamos a hacer lo posible para que se entienda y puedan ver cómo se hace una restauración provisoria por la técnica directa. Si recuerdan un poco los teóricos anteriores, teníamos fases de tratamiento restaurador, donde teníamos una primera parte que se dedicaba a todo lo que es la información, la historia clínica, los modelos, las radiografías, las fotografías. Luego de esa información se procesaba, se realizaba una planificación donde hacíamos la evaluación diagnóstica, un montaje o un encerado diagnóstico, y recién ahí pasábamos al tratamiento, y dentro de ese tratamiento teníamos las preparaciones dentarias, que ya empezaron a ver las clases anteriores, y ahora hay que proteger esa preparación dentaria que le hicimos al paciente, porque no se puede ir a su casa así con el diente tallado, y más si es un diente vital, entonces hay que preparar una prótesis provisoria, y después viene lo que es la reproducción del terreno, y eso enviar al laboratorio, obtener la restauración definitiva y terminar con los controles postoperatorios. Estamos, así que acá estaría ubicado el tema de hoy, lo que es prótesis provisoria. ¿Qué son los provisorios? Según el libro de Juan Carlos Carvajal, nos dice que las prótesis provisionales son aquellas que vamos a colocar en la boca del paciente para evitar que éste quede desdentado, mientras tanto esté su prótesis definitiva,
como les dije, no puede quedar el diente tallado, expuesto, las preparaciones, y más si son dientes vitales, porque obviamente le va a doler al paciente. Así que tenemos que, de alguna manera, cubrir ese espacio con una prótesis provisional, y esa sería la función del provisorio. Entonces, evitar que quede desdentado mientras está la prótesis definitiva. El término provisional no significa que debe estar por un periodo de tiempo, que es lo que tarda el laboratorio en terminar la definitiva. No quiere decir que es algo así hecho a las apuradas o sin tener algún cuidado. Ya van a ver que tiene que tener ciertos requisitos, entonces no podemos hacerlo algo muy simple. Tenemos que tener algunos recaudos. Y como le decía, el término provisional significa al tiempo que va a estar ubicado en boca. Esta restauración provisional debe satisfacer importantes necesidades tanto del odontólogo como del paciente. ¿Cuál es la finalidad de un provisorio? Tiene dos grandes finalidades. La primera es aportar datos, nos va a dar datos, las expectativas reales y las limitaciones que tiene una terapia restauradora. Esos datos van a ser en función a la estética, forma, tamaño, color, y también a la función, cómo fluye, cómo habla el paciente, cómo se siente, si está cómodo con su prótesis. Esto se puede realizar siempre antes de tallar cualquier diente, porque primero vamos a hacer un encerado, después de ese encerado lo trasladamos a la boca y sin hacer ningún tipo de preparación, utilizando un mock-up, que sería una prueba de ese encerado en la boca, ya podemos obtener toda esta información sin empezar a tallar un diente. Y una vez que empezamos con el tratamiento restaurador, empezamos a hacer los tallados, empezamos a trabajar, va a tener la finalidad de mantenimiento, que va a ser proteger a la preparación biológica durante un periodo de tiempo, tanto a los tejidos blandos como a los tejidos duros, y en este caso la oclusión y la relación que tiene con los dientes vecinos. Seguimos entonces. ¿Cuáles son esos requisitos que le decía que tiene que tener un provisorio? Porque es importante darle el tiempo y hacer un provisorio de buena calidad. Primero, y lo más principal, es la protección pulpar. El provisorio me tiene que proteger al diente vital tallado de todo lo que tenga que ver con una acción térmica o una acción que pueda provocar dolor al paciente. Entonces, el requisito más importante y primero y principal sería la protección pulpar de ese diente que está con un desgaste. También tenemos que pensar en una estabilidad posicional. Imagínense si yo tallo un diente y lo dejo así sin hacer un provisorio, los dientes vecinos van a tender a cerrar ese espacio, y el diente que esté antagonista también se va a destruir, porque van a tratar de buscar ese contacto que tienen los dientes cuando están en una oclusión normal. Así que yo con un provisorio voy a mantener a los dientes en su lugar. Por eso les decía hoy de la función de la oclusión. Así que es muy importante también para mantener la posición y la estabilidad de los dientes, tanto vecinos como el antagonista. Lo mismo tiene que ver con la función oclusal. Si yo dejo un provisorio muy bajo, por decirlo así, voy a lograr hacer que ese antagonista se extruya, y ahí cuando venga la prótesis definitiva me va a quedar alta, entonces voy a tener que entrar a gastar mi restauración definitiva y estamos en un problema. Entonces hay que cuidar también lo que es la función oclusal. En cuanto a mantener los contornos fisiológicos, se refiere a que tiene que adaptar bien a lo que es el contorno del cuello, del margen que yo hice con mi preparación. No tiene que haber márgenes desbordantes, porque si no, eso va a dañar la encía, va a haber inflamación, va a haber sangrado, y al momento de tomar la impresión, eso va a estar
bastante difícil lograr una buena separación de tejido, entonces siempre tiene que tener unos contornos fisiológicos que respete la anatomía dentaria y la anatomía de las partes blandas, y no debe dañar ni irritar a la encía. Fuerza y retención, por supuesto, tiene que tener cierta rigidez y tiene que quedar retenida por sí misma, sin luchación del cemento en la preparación dentaria, porque si no va a pasar lo mismo, se me va a despegar a cada rato el provisorio y ni hablar de lo que va a ser la restauración definitiva después. Eso está más relacionado a la preparación dentaria, que tenga una buena retención. Por supuesto, la estética es muy importante también. Imagínense si tengo que hacer un provisorio de un central y le pongo un color muy opaco, muy oscuro, y el paciente tiene unos dientes claros, se va a notar y mucho. Entonces tratemos siempre de buscar algo que esté adecuado o muy parecido a lo que son los dientes remanentes del paciente. Y lo que tiene que ver a la limpieza, a la fácil limpieza se refiere al provisorio en sí, porque recuerden que el provisorio yo lo tengo que sacar y tiene que ser fácil de limpiar el resto de cemento provisorio. Es decir, si yo coloco un cemento que es muy difícil después de remover, cuando lo quiera reponer de vuelta va a estar muy complicado, me va a quedar alto y la voy a empezar a fallar en los requisitos anteriores, como por ejemplo, me va a empezar a tener un margen desbordante porque va a sobrar cemento. Entonces tiene que ser de fácil limpieza y remoción para el momento que yo quiera, por ejemplo, tomar una impresión. Entonces saco la coronita, la limpio, tomo la impresión de mi paciente, cargo el cemento, la vuelvo a cementar. ¿Estamos hasta ahí? Voy a ir un poquito, si voy muy rápido me lo dicen, así que sigo. Mira, está todo ok, Bueno. Luis, ¿eh? Ahora vamos a ver un poquito de los materiales con los que yo puedo fabricar mi provisorio. Tenemos, ya le adelanto, dos técnicas, dos maneras de realizar los provisorios. Son las técnicas directas, que se hacen directamente sobre el paciente en el consultorio, sobre la boca del paciente, y después tenemos las técnicas indirectas, que la va a realizar el técnico de laboratorio, lo podemos realizar nosotros también, pero vamos a trabajar sobre un modelo en un espacio retirado del paciente, como en un laboratorio. Por eso son técnicas directas en el paciente, y indirectas cuando trabajamos sobre un modelo. Tanto para la técnica directa como para la indirecta podemos usar estos materiales. Si vamos a realizar con resinas, por ejemplo, podemos realizar con resinas que son autopolimerizables, que se presentan así en forma de un polvo y un líquido, o también podemos utilizar las resinas fotopolimerizables o composite, los termopolimerizables, o algunas resinas de curado dual, por ejemplo, estas resinas bisacrílicas que tienen una parte de autocurado y después otra parte de fotocurado. Entonces, todo lo que sea resina tenemos varios tipos de acuerdo a la polimerización que tiene, para utilizar tanto en técnica directa como indirecta. Y luego tenemos las formas prefabricadas. En estas formas prefabricadas uno va a adquirir en el comercio algún tipo de matriz, donde después se la va a utilizar para rebasar el modelo. Por ejemplo, tenemos estas coronitas de policarbonato. Esto es como una caparazón del diente, por dentro está hueco, entonces uno rellena con acrílico acá y rebasa en el diente, o las carillas o la forma estas de celuloide, lo mismo. Luego tenemos unas coronitas ya un poco más definitivas casi, pero siguen siendo también para utilizar como provisorio. Hoy ya no tanto, por ahí se usa más en lo que es odontopediatría, las coronitas metálicas.
Y lo que sí también vamos a utilizar y mucho son los dientes de stock, los dientes que se compran en blister, que son para hacer las prótesis removibles. Nosotros las podemos utilizar también para hacer nuestros provisorios. Esto está sacado del Schillingburg. Acá están algunas de las características de las resinas que se emplean para hacer las restauraciones provisorias con sus ventajas y desventajas. Si quieren, bueno, esto cuando les pasamos después en el PDF van a poder tener ahí para repasar un poco las características de los materiales. Bueno, lo que les decía de las técnicas, esto sí lo que tienen que saber y bien, diferenciar cuáles son cada técnica, las técnicas directas y las técnicas indirectas. Acuérdense que las técnicas directas son las que realizamos sobre el paciente. Dentro de las técnicas directas tenemos la técnica a mano alzada, la técnica de la impresión previa, la técnica del cubo. Después tenemos una técnica en la que utilizamos una matriz o una corona de policarbonato o utilizando los dientes de stock previamente. Después tenemos las técnicas indirectas, donde vamos a realizar una matriz estampada y vamos a utilizar una resina que puede ser de autopolimerización o de fotopolimerización, o también podemos utilizar resinas polimerizadas por calor. Acá lo que se diferencia es la manera en que vamos a utilizar este tipo de resina, como utilizar directamente con una matriz o utilizar una resina que polimerice por calor directamente sobre el modelo. Voy a arrancar con las técnicas indirectas primero. Estas son las indicaciones. Son técnicas exclusivas para el laboratorio, como les dije. Están indicadas cuando son más de una pieza o varias piezas o a veces toda una arcada. Y cuando también está indicada cuando hay que esperar algún tiempo de recuperación, por ejemplo, si hubo una extracción reciente o otro procedimiento quirúrgico o ortodóntico. Entonces, ese provisorio, lo que tiene con las técnicas directas, lo que está como ventaja, que tiene una mayor viabilidad en el tiempo, mayor duración en el tiempo. Disponibilidad del tiempo y factor económico. Obviamente, este tipo de restauración indirecta va a demandar un costo adicional, así que si está dentro de nuestro alcance y dentro del alcance del paciente acceder a eso, obviamente es la mejor técnica para elegir es el de las técnicas indirectas. Les decía como ventaja que tiene una mayor longevidad. Una restauración hecha con este tipo de técnica puede durar varios meses. Tiene una excelente apariencia estética porque el material ya lo permite un mejor pulido, por ejemplo. Posee una excelente integridad marginal, una mayor resistencia a la fractura. El tiempo requerido es corto. ¿Por qué? Porque ahí dice como una técnica precisa que se realiza sobre un modelo, por ahí ajustarla en boca es mucho más fácil. Entonces, es muy, muy ventajoso eso de la técnica. Como desventaja, vamos a ver que requiere de impresiones previas y de un montaje en un articulador. Ya tiene un procedimiento de laboratorio más complejo, obviamente con sus costos, pero les repito, esto está más indicado cuando se trate de varias piezas dentarias. Por ahí, si vamos a hacer una o dos piezas dentarias, conviene hacerla con la técnica directa. El protocolo o los pasos a seguir para realizar un provisorio por técnica indirecta sería el siguiente: una impresión preliminar, o sea, antes de hacer el tallado y antes de hacer algún tipo de desgaste en los dientes, se toma una impresión, se obtiene una impresión preliminar, vamos a obtener un modelo de estudio. A ese modelo de estudio hacemos un encerado diagnóstico, o sea, con cera se completa todos los dientes,
estén ausentes o por ahí que tengan algún desgaste, se completa todo con cera. Y de ese encerado se puede enviarlo a una mufla, se carga en una mufla y después se elimina la cera y se carga el acrílico. Y es la técnica de las resinas polimerizadas por calor, que la mostré anteriormente. O si no, a ese encerado le tomo una impresión, hago el vaciado, o sea, duplico ese modelo, y sobre ese modelo voy a estampar una matriz y voy a obtener como un molde, una matriz, donde yo después voy a cargar una resina de autocurado o de fotopolimización y la llevo directamente a la boca utilizando justamente esa matriz. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a ver acá con las fotos que ahí se entiende un poquito mejor. Este es un caso donde se toma la situación inicial, se toma una impresión preliminar y se obtiene un modelo de estudio. ¿Sí? De ahí vamos a hacer el encerado diagnóstico, otra vez con las ceras para tallado y las espátulas y los instrumentos para cargar la cera. Hacemos el enceradito de cómo va a quedar nuestras piezas definitivas. Yo en este paso puedo llevarlo a la mufla y después, por un proceso de muflado, eliminar lo que es la cera y cargar el acrílico. O si no, lo que les decía, puedo tomarle una impresión a este modelo encerado con un alginato. Acá está graficado con una silicona, por ejemplo. Le tomo un modelo, obtengo la duplicación de este modelo encerado al modelo de yeso, y eso lo llevo a una termoformadora, que es este aparatito, donde se coloca una matriz o una placa de acetato acá se acciona una fuente de calor, se produce la termoplastificación de esta placa y se estampa sobre el modelo. Ahí está la matriz adaptada, entonces después recupero esa matriz, recorto y ya tengo como si fuese un molde donde yo voy a cargar el acrílico y una vez que estén los dientes tallados, la ubico ahí sobre los dientes. Esta sería la matriz, cargo el acrílico, le llevo los dientes tallados y obtengo mi provisorio con la forma que obtuve con el encerado. Luego lo que resta hacer es delimitar lo que es el cuello de la preparación e ir haciendo los desgastes y pulidos hasta obtener el provisorio terminado. Eso sería una técnica indirecta, acá ejemplificado solamente con 2 piezas, pero recuerden que esto está más indicado cuando son varias piezas o puentes más largos o múltiples provisorios. Hasta acá técnicas indirectas. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿todo bien? Todo bien, doctor. Bueno, seguimos entonces con lo que es técnicas directas. Las técnicas directas son las que vamos a realizar directamente sobre el paciente, los dientes preparados en el consultorio. Están indicadas para prótesis unitarias o puentes cortos, o por ahí para sustituir alguna prótesis que ya trae. Por ejemplo, el paciente viene con una coronita que se quiere renovar, entonces a veces podemos utilizar esa misma corona como provisorio mientras esté la prótesis definitiva. ¿Cuáles son las ventajas? Fácil fabricación y reparación. Se las hace en un tiempo clínico relativamente corto. Recuerden que esto también hay que darle un poco de trabajo, no es que se hace en 5 minutos. Genera una adaptación marginal aceptable. Establecen unas relaciones oclusales satisfactorias porque tenemos ahí al paciente, ya podemos ir probando, le hacemos ocluir. Entonces podemos adaptar más fácilmente esos provisorios en boca. Y también va a permitir la fácil modificación de los contornos, el color y la forma. Como desventaja tenemos un cambio de coloración a corto plazo por el material que vamos a utilizar acá. Por ahí es un poco más poroso que un material que se utiliza en un laboratorio, entonces es más fácil que cambie de color a corto plazo.
Lo mismo con una textura, son materiales que por ahí con el tiempo se van deteriorando, por eso también tienen un tiempo limitado de longevidad. Existe la posibilidad de provocar un daño a la pulpa y los tejidos gingivales. Por ejemplo, si utilizamos un acrílico de autocurado, recuerden que el acrílico genera una exotermia y si nosotros no cuidamos esa parte, podemos provocar un daño pulpar. También la presencia de monómeros, por ahí si tenemos una encía que está un poquito inflamada, esto lo puede agravar. La integridad marginal también tiene una corta longevidad, justamente por lo que te dije, que es un material que por ahí no está diseñado como para mucho tiempo. Y está indicado, ya les dije, en puentes cortos o en coronas individuales, no tanto en prótesis extensas, porque no tiene tanta rigidez como para soportar un puente muy largo, por ejemplo, y entonces se puede correr riesgo de fracturarse. Así que en ese caso estaría presentando su desventaja. Acá a continuación les voy a ir mostrando algunos ejemplos de cada una de las técnicas. Recuerden que las técnicas que les mostré hoy, la primera era la técnica a mano alzada. Este es un caso donde se va a realizar acá una carilla. Entonces hay que tallar este diente. Una vez que está tallado, a mano alzada se refiere porque yo utilizo una resina, por ejemplo, de composite, que usamos para hacer una restauración. Voy a cargar, le voy a dar forma y voy a polimerizar, por ahí sin hacer tanta la técnica adhesiva, porque si no me va a quedar adherido y yo tengo que remover esto a la hora de tomar la impresión. Pero, o en el caso de hacer, por ejemplo, una incrustación, también puedo utilizar un material y realizar la técnica a mano alzada, donde yo directamente con un material plástico en la espátula genero el provisorio y le doy de polimerizo y bueno, queda ahí retenido hasta el momento de tomar la impresión. La técnica de impresión previa, por ejemplo en este caso, donde tengo que tallar este diente para hacer una corona y más adelante tallar este otro y hacer un puente. Fíjense que tiene múltiples restauraciones, pero anatómicamente conserva su forma. Entonces lo que se hace es, antes de hacer el tallado, se toma una impresión con un material, por ejemplo, alginato, o también puede ser con una silicona de consistencia pesada. Se toma una impresión parcial, no hace falta que sea total, solamente de la pieza que voy a tallar, y se la reserva. Después procedo a hacer el tallado de ese diente, y una vez que está finalizado la preparación, recupero esa impresión, preparo mi material, lo cargo en el espacio que corresponde a ese diente y lo llevo otra vez a la boca. Espero que el material polimerice y fíjense, ahí obtengo, mejor dicho, la restauración provisoria con la forma que tenía el diente originalmente antes de hacer el tallado. Recupero esta coronita provisoria. Ahora lo que falta hacer es pulir y adaptar mejor los márgenes y ya está muy parecida o casi igual a lo que era antes de tallar. Por eso se llama la técnica de impresión previa. Luego tenemos la técnica utilizando una matriz de policarbonato. Fíjense, por ahí si se ve, son como formas de dientes que están totalmente huecos por dentro. Entonces uno va a la casa dental, si tiene por ahí la posibilidad de tener un modelito previo, hay un montón de formas, tamaños, cada uno codificado con un número. Entonces uno va y elige alguno que se adapte más o menos al espacio donde yo tengo que hacer mi provisorio. Entonces elijo esa forma. Cuando viene el paciente, realizo el tallado y como esto es hueco,
Acá entonces cargo el acrílico y hago un rebasado directamente en boca. Así obtengo el provisorio ya rebasado. Entonces ahora lo que resta hacer es eliminar todos esos excesos y hacer un pulido. Y por último se corta acá el manguito, que es donde está la codificación del número de la matriz, y la cementación provisoria. Esta sería la técnica utilizando una matriz de policarbonato. Luego tenemos la técnica también directa utilizando los dientes de stock. Estos dientes de stock, como les decía, son los utilizados para hacer prótesis removibles. Lo que se le hace a este tipo de dientes es eliminar todo lo que es el talón, o sea, la parte de atrás sería la cara palatina del diente, se deja solamente como si fuese una carillita vestibular. También, una vez que tallamos nuestros dientes, buscamos uno que más o menos entre en el espacio, que tenga ahí con los vecinos y sea más o menos parecido largo. Adaptamos, y hay que adaptar acá la parte marginal cervical. Luego también se prepara un poco de acrílico, se carga en la cara palatina, se lleva el diente, se lo rebasa y se espera que fragüe, que polimerice, perdón. Y luego después también se recortan los excesos y se pulen. Entonces tenemos un provisorio con muy buena estética, porque estos dientes son ya preparados para las prótesis, entonces tienen una cara vestibular muy pulida, muy linda para hacer un provisorio estético. Entonces lo único que tenemos que devolver acá sería la parte palatina y proximal, porque conservamos la parte vestibular. Luego tenemos la técnica del cubo o la técnica del bloque, que es la que hacíamos en el trabajo práctico, y que consiste en preparar un poco de acrílico de autocurado, esperar a que esté en su momento tratado plástico, hacemos una especie de cubito y esto lo llevamos a la boca del paciente. Acá está la foto del modelo, porque era del teórico que respondía cuando hacíamos el trabajo práctico sobre los modelos de yeso, pero esto se hace sobre el paciente. Obtenemos entonces un cubo, colocamos acá en el diente preparado, hacemos morder al paciente, esperamos que el material polimerice y después, por medio de instrumentos rotatorios de pieza de mano, vamos dándole forma hasta obtener un provisorio por esta técnica. Este sería nuestro trabajo práctico que realizábamos hasta el año pasado. Vamos a ver cómo lo podemos hacer este año. Este es nuestro paciente, no sé si lo habrán visto ahí en la parte de las clínicas, estos maniquíes que están adaptados al sillón dental, donde ustedes tendrían que haber realizado el tallado dentario, y después, una vez realizado el tallado, hacíamos el provisorio. Bueno, acá vemos cómo es nuestra mesa clínica. Tenemos el acrílico de autocurado, el polvo y el líquido. Recuerden siempre que para hacer un provisorio en esta técnica, el acrílico tiene que ser color diente, ¿no? Un acrílico autocurado de color diente. Muchas veces trajeron color rosado, por ejemplo, puede ser. Compraron acrílico de autocurado y trajeron el que es para hacer una cubeta, por ejemplo. No. Fíjense, por favor, que sea color diente. Tenemos una sustancia separadora, un vasito DAPEN de estos siliconados, que están muy buenos, ya les muestro cómo funciona, un goterito, la espátula, una tijerita, y después todo lo que sea instrumental para pieza de mano. Tenemos los fresones, piedras de grano grueso y grano fino, gomas diamantadas, cepillos y badanas y fieltros. Eso sería nuestro instrumental que vamos a utilizar y nuestro material para realizar un provisorio con esta técnica. Ahí está entonces nuestro paciente, nuestro modelo. Esta es la pieza dentaria que está tallada. Tengan en cuenta, cuando vamos a hacer un provisorio, que yo
pueda ver todo el margen mirando desde oclusal, por ejemplo, desde incisal. Yo tengo que ver todo el margen de la preparación. Si yo acá no veo es porque una pared todavía está muy retentiva, entonces, perdón, muy divergente hacia incisal. Lo que tengo que lograr es un cierto paralelismo más convergente, entonces se talla esa zona, pero lo que yo tengo que hacer es ver toda la preparación a nivel cervical. Lo que primero hacemos es colocar una sustancia aislante, puede ser una glicerina, por ejemplo, que es soluble en agua, entonces yo después lo lavo y se elimina todo. Aplico un chorrito de aire para no generar una capa muy gruesa. Luego voy al vasito DAPEN, donde voy a dosificar un poquito de acrílico. No hace falta cargar todo, sino fíjense, casi un cuarto del vaso DAPEN. Ya está más que suficiente para una pieza dentaria. Y voy agregando el líquido con un gotero hasta que sature todo el polvo. Mezclo con la espátula y voy a esperar que empiece la polimerización. Fíjense que acá todavía, esto es lo que tiene de bueno el vasito DAPEN de silicona, que uno puede ir amasándolo, todo el material ahí dentro del vasito. Y fíjense que acá todavía está en el estado filamentoso. Entonces vamos esperando hasta que una vez que no se adhiera más a las paredes del vaso DAPEN, acá ya está en estado plástico, entonces acá ya puedo trabajar directamente. Entonces lo retiro, armo un bloquecito, un dado, un cubo, por eso de ahí viene el nombre de la técnica, y me voy a la boca del paciente. Coloco, tanto por vestibular como por palatino, trato que ese cubo abrace todo el muñón dental, el muñón que yo tallé. Entonces, tratar de que quede centrado, porque si yo me voy muy hacia palatino me va a quedar una capita muy fina acá por vestibular, y lo mismo si me voy muy hacia vestibular no me va a quedar nada por palatino. Entonces trato de centrar y que calce bien acá en el diente talladito, y le hago ocluir al paciente, en este caso al maniquí, hacíamos cerrar. Entonces me queda ya cómo se relaciona con los dientes antagonistas y con los dientes vecinos. Es lo que les decía, que traten de centrar el cubo en el medio, porque si no me va a quedar una capa muy fina acá y todo el material propalatino y viceversa. Entonces tengan cuidado de eso. A medida que va polimerizando, recuerden que este material libera calor, es una exotermia, entonces lo que tengo que hacer es colocar y retirar, colocar y retirar, colocar y retirar varias veces, hasta para ir tratando que esa contracción también de no generar mucho calor sobre la pieza dentaria, y que la contracción que sufre el acrílico no me quede acá atrapado en el diente y después ya no lo puedo liberar más. Entonces tengo que hacer ese movimiento de entrada y de salida. También aprovechar ese estado plástico para ir recortando los excesos con una tijerita, los excesos gruesos. Una vez que polimerizó entonces el acrílico, lo que voy a hacer es utilizar, dar vuelta el vasito DAPEN, en la parte más playa, preparo una pequeña cantidad, muy poquita, y en este estado así casi líquido, una vez que saturé con el monómero, lo cargo solamente en el margen cervical de la corona. Esto es lo que se conoce como el ajuste del margen de la corona, o rebasado del margen. Entonces, solamente en esa parte voy a cargar ese acrílico en ese estado casi líquido, y me voy a la preparación y la dejo ahí, que copie tal cual la preparación. Espero que fragua, acá ya no corro el riesgo de que eso se contraiga, ni tampoco que libere mucho calor, porque es muy poco el material. Y fíjense cómo me copia bien lo que es el margen de la preparación. Entonces yo ahí con un portaminas puedo delimitar bien lo que es el cuello o el margen de la corona, y a partir de ahí empezar con las maniobras de
de darle la forma con los fresones primero. Voy a ir haciendo la conformación de la morfología a partir de ese margen. Entonces voy a ir con distintas formas. Tenemos forma redonda, troncocónica, forma de llama. Entonces vamos a ir eliminando y dándole la forma anatómica que tiene ese diente. Una vez que obtuve más o menos la forma definitiva, voy a pasar a lo que son las piedras para ir ya trabajando en lo que es la parte lisa o la parte más fina, primero con las piedras gruesas, perdón, después con las piedras finas. Recuerden, todo lo que es rojo es grueso y lo que es blanco es fino. Esto es lo que me produce en el provisorio, fíjense, es como un rayado ya de la parte superficial. Entonces ahora vamos a trabajar con lo que es el acabado superficial y el pulido. Entonces, la textura superficial lo hacíamos con fresones de acero y con discos y piedras abrasivas. Ahora vamos a hacer la parte de pulido y vamos a utilizar las gomas diamantadas, cepillos, podemos utilizar también piedra pómez o alguna pasta de pulido, y después una bandanita de cuero o algún cono de piel. Entonces, ahí lo que hacemos, vamos a utilizar entonces las gomas, después los cepillos y las badanas, y tenemos el provisorio ya entonces terminado, con una buena lisura superficial. Recuerden que esto no tiene que atrapar placa, así que hay que hacerlo lo más liso, bien pulidito, para que el paciente también pueda cepillarse bien y no le quede atrapada placa, o acá que no tenga ningún borde donde él se pueda pasar el hilo, por ejemplo, y no quede algún bordecito o alguna arista que impida esa buena limpieza. Acto seguido, entonces, probamos la oclusión, y si está todo en condiciones, vamos a hacer el cementado provisorio o cementado provisional de nuestra coronita. El cementado provisional podemos hacerlo tanto a las restauraciones provisorias como a las restauraciones definitivas. A eso se llama cementado provisional. Por ejemplo, algunas veces van a tener que cementar con un cemento provisorio una restauración definitiva durante un periodo de prueba. Por ahí si hay que hacer una corrección a esa prótesis definitiva. Entonces, el cementado provisional es tanto para los provisorios como para las restauraciones definitivas durante un periodo de prueba. También el cemento provisorio tiene que tener ciertos requisitos, debe cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo no ser irritante, no debe permeabilizar a la dentina, tiene que tener un fraguado rápido, pero también me tiene que dar a mí un tiempo de trabajo cómodo, como para que yo pueda prepararlo, cargar sobre la restauración y llevarlo a la boca y no llegar y ya esté fraguado el material. Entonces, debe ser desfraguado rápido, pero siempre y cuando tenga también un tiempo de trabajo relativamente cómodo para hacer esa maniobra. Lo que les decía hoy de fácil limpieza o fácil remoción, recuerden que yo tengo que retirar el provisorio, tengo que limpiarlo, tengo que volver a ocupar ese provisorio después de tomar la impresión o después de hacer algún tallado o mejorar el tallado. Entonces tengo que poder limpiarlo bien, eliminar el exceso de cemento o todo el cemento que ya haya quedado, volver a cargar y volver a utilizar. No me tiene que alterar el material de la restauración provisoria, o sea, el cemento no me tiene que producir ninguna alteración en el acrílico, por ejemplo. Si yo estoy utilizando, no me tiene que distorsionar, no tiene que influir, y tampoco me tiene que afectar a lo que va a ser la cementación adhesiva después que yo tenga mi prótesis definitiva. O sea, no tiene que afectar la adhesión de esa prótesis definitiva. Los cementos provisorios, tenemos dos grandes grupos: los que son cementos a base de óxido de zinc sin eugenol, y los que son a base de hidróxido de calcio. Van a encontrar en el comercio con el nombre NE, que significa
inodugenol, o lo que son ahora de dióxido de calcio, el más común o el más conocido es el Dical. ¿Cómo sería la técnica de cementado? Voy a dosificar el cemento de acuerdo a lo que me dice el fabricante, voy a espatular y voy a llevar al interior de la restauración cargando solamente en los márgenes de la restauración. No hace falta llenar toda la corona con cemento, solamente en el margen, como cuando hicimos el rebasado de la restauración. Asentamos ligeramente en la preparación, llevamos a la preparación, asentamos, luego lo retiramos un poquito para que pueda escapar los excesos y ahí sí volvemos a sentar ejerciendo una leve presión para eliminar todo el aire que pueda haber dentro y que haya un contacto estrecho entre lo que es el muñón y la corona. Si yo cargo mucho de cemento, si yo lleno toda esa corona con cemento, cuando haga este movimiento, la corona me va a quedar alta. ¿Por qué? Porque hay mucho cemento, entonces no dejé escurrir bien. Por eso le digo, carguen solamente en el margen y van a ver que haciendo este movimiento de colocar, retirar un poquito y después darle con una leve presión, el exceso de cemento va a fluir y voy a lograr una buena adaptación del margen de la corona con el margen de la preparación. Espero que el material polimerice y voy a retirar los excesos con un explorador o con una cinta dental y voy a realizar después los controles de la oclusión. Entonces ahí tenemos nuestra coronita ya cementada. Fíjense cómo adapta perfectamente la corona con el diente tallado, una vista por vestibular, una vista por palatino. Acá no tiene que haber una franja de cemento, porque si no quiere decir que no adaptó bien. Tiene que haber una estrecha relación acá. Bien. Fíjense algunos de los trabajos que hicieron sus compañeros años anteriores, cuando trabajábamos todavía con el, como les dije hoy, con el modelito de yeso. Lo montábamos en un oclusor, en un articulador, y hacíamos ahí nuestro provisorio. Todo este teórico casi todo está sacado de estos dos libritos, Prótesis fija de Juan Carlos Carvajal y el Prótesis fija de Schillingburg. Ahí van a tener todo lo que es técnica, todo lo que es materiales y demás. Está sacado de estos dos libros que están en la biblioteca, así que si quieren por ahí ampliar un poquito más, estos son los libros que tienen que consultar. Bueno, doctor, preguntas. Creo que estamos en tiempo. Sí, estamos perfecto en tiempo. Voy a esperar a ver si hay alguna pregunta. A ver. Dicen Bueno, que se entendió todo. Perfecto. este, sí, estoy ¿Va viendo viendo las bien, ¿no? preguntas? Los Bueno, comentarios, ¿está muchas viendo? gracias. Recuerden que vamos a tener otra clase. Acá hay una, doctor, acá hay una, le muestro. La placa que se usa en la termoformadora es la de 002, esa es muy finita. Generalmente usamos una un poquito más gruesa, tiene que tener cierta rigidez. Si usas algo muy fino, muy flexible, eh, cuando lleves a la boca se puede deformar. Yo creo que con una 0,5, 0,6 rígida está bien para usar. Sí, justamente la de coping tiene ese espesor, ya que después se va a encerar por encima de ese coping que se obtuvo del estampado. Entonces no está pensado para eso y como dice el doctor,
se va a terminar deformando y no vamos a poder lograr reproducir la anatomía. Acá tenemos otra. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo va a depender justamente de lo que tarde nuestra restauración definitiva. Si tenemos que hacer solamente una coronita, una corona, oye, depende del laboratorio, estaríamos hablando un mes y medio, lo que lleve todo el tratamiento, se puede hacer con una técnica directa. Ahora, si vamos a tardar mucho más tiempo o si son muchas piezas, ya tenemos que pensar en una técnica indirecta porque va a haber mayor tiempo de estadía en boca, así que eh, elegiríamos una técnica indirecta donde ya el material me va a permitir eso. Pero básicamente, cuánto tiempo está el provisorio en boca y va a depender de lo que tarde el laboratorio en resolver la parte definitiva. Y bueno, ya después depende de cada uno si, cómo maneja eso con el paciente también. No sé si se entendió. Bueno, saludos y felicitaciones. Bueno, no, lo que le quería aclarar es que vamos a tener también otra instancia de, por decirlo así, práctico de temas provisorios, donde vamos a ver más detalladamente y posiblemente en un video cómo se realiza así la técnica directa manual, la técnica directa del cubo, perdón, y por ahí va a quedar un poquito más claro eh, cómo se Ah, manipula el material y demás. tenemos una más, doctor. A ver. Hacerlo de manera directa o indirecta. Y como les decía, fíjense las indicaciones. Uno o dos dientes, o si es una técnica indirecta cuando ya tenés muchas piezas dentarias, cuando tenés que hacer un trabajo casi de toda la boca o puentes muy extensos, ahí elegís por una técnica indirecta. Y otro por el tiempo que va a estar ese provisorio en la boca, por más que sea un par de meses o si vos ves que se va a extender mucho más, también en base a eso elegís qué técnica vas a utilizar. Pero básicamente es por la longitud o las piezas que tengas que reponer y el tiempo que va a quedar eso en boca. Para, resumiendo también, sería, si vamos a pensar entre 2 o 3 meses por ahí y pocas piezas, una técnica directa. Si va a ser mucho más de 3 meses o más de 3 piezas, vamos a una técnica indirecta. Tenemos otra. Sí, 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 eso se retira, solamente se utiliza como un molde, como una matriz. Entonces nosotros lo rellenamos con acrílico, rebasamos en boca y después eso se descarta. Sirve solamente como un moldecito del diente, como para tener una forma y después se elimina. No así la que esa es la transparente, la de policarbonato transparente. La que es la otra, la blanquita, la, la que se rebasa y se corta, esa queda fija en el diente. La forma también de presentación comercial, digamos, hay de policarbonatos donde ya viene con la forma anatómica, tamaño, Uh-huh. lado al cual corresponde, y con un color predeterminado, digamos, esas sí se pueden rellenar, pero las que son termoestampadas, donde es transparente, como dice el doctor, obviamente esos solo actúan como matriz. Estoy buscando acá. Eh, acá, fíjense, ¿Cómo es la presentación, doctor? estas son las coronas de policarbonato.
perdón, esta, la de material transparente. Y después tenemos estas otras, ya donde vienen con el color del diente. Estas sí quedan en la boca. ¿Se ve ahí? El cursor por ahí de pronto, doctor, no se ve Ah, bueno, con lo el que está mouse. A ver, con el con mouse, el, doctor, pruebe. con el mouse, pasa que si no me cambia. Lo que están en un, acá en el extremo inferior, sobre un fondo celeste, no sé si alcanzan a ver, esas son las de matrices eh, de policarbonato que se elimina después, son las transparentes. Y las que están por arriba son de un material celuloide que dice, esas sí se rebasan y después se cortan y quedan cementadas en boca. Perfecto, doctor. Bueno, Bien. Bueno, ahora sí no tenemos más preguntas, así que le agradezco, excelente la presentación y bueno, lo libero para que muchas se pueda gracias. preparar para su primera reunión de trabajos Bueno, prácticos. perfecto. Eh, Eh, Obviamente cualquier otra duda, ya saben, por ahí que pueda surgir, con gusto voy a tratar de responder y bueno, después van a tener todo este material también en formato PDF. Bien, bueno, los Bueno, vamos a liberar a los chicos porque todos los del día martes en media hora van a tener su primera reunión y nos estaremos viendo entonces el jueves para el próximo teórico a las 8:30. Así que hasta la próxima. hasta luego.